Hola, soy Isaac Prada y me dedico a ayudarte a tener un negocio 8x8 con la habilidad del Competitive Manager. ¿Qué es un negocio 8x8? Un negocio a prueba de crisis, todoterreno y mucho más que todoterreno para que sobreviva y crezca en crisis como estas y en las crisis futuras. Y la habilidad del Competitive Manager es la habilidad de saber analizar la competitividad de negocios. ¿Esto para qué te sirve? Te sirve si quieres montar tu negocio y no sabes de qué, puedes aprovechar la habilidad del Competitive Manager para montar tu negocio como profesional independiente analizando la competitividad de otros negocios. Y es un método paso a paso, no necesitas ser Steve Jobs ni tener 5, 10, 15, 20 años, ni siquiera un año de experiencia como dueño de negocio. Es un método con un guión muy concreto y con las preguntas adecuadas. Si tienes tu propio negocio, te sirve para aplicártelo a ti mismo. Y si estás pensando en montar un negocio, ya tienes tu idea para asegurarte que tengas más posibilidades, más garantías, aquí no hay garantía 100%, pero más garantías de que tengas un negocio sólido, rentable y que crezca, pues para eso te sirve todo lo que comparto, la habilidad del Competitive Manager. En este vídeo en concreto, quiero hablarte de los puntos críticos en un negocio que empieza de cero. ¿En qué te tienes que fijar, sobre todo cuando estás empezando de cero? Vas a ver que voy a analizar también qué puntos son críticos en las siguientes etapas de un negocio, cuando estás creciendo en el negocio o cuando ya tienes una cierta posición, una cierta madurez para mantenerte competitivo. Y verás que los puntos en los que te tienes que centrar cambian, pero los más importantes, porque suele ser en los que la gente más se equivoca, más mete la pata, son los puntos en los que te tienes que centrar cuando estás empezando un negocio desde cero. Fíjate que yo he estructurado el análisis de competitividad de un negocio en 8 pasos. Verás análisis como el Balanced Scorecard, muy complicado, muy potente, muy profundo, pero necesitas mucho detalle, mucho trabajo. Hay otros modelos incluso como las 5 fuerzas de Porter, que quizá si estás en un entorno de producción, entorno de fabricación, pues hayas estudiado en algún momento. Y luego están modelos de lo que se utiliza más actualmente, aunque ya tiene años, que es el Business Model Canvas de Osterwalder, y son áreas que tienes que tener en cuenta para llegar al final a la propuesta de valor, a lo que de verdad es lo que ofrece tu negocio frente al resto de negocios. A mí me gusta, frente a todos estos modelos, estructurar en 8 pasos, porque hay algunas cosas que echo de menos en alguno de estos modelos y por eso siempre propongo un modelo de 8 pasos. ¿Cuáles son esos 8 pasos? Analizar los clientes, analizar el mercado y la competencia, analizar los proveedores y las posibles alianzas del negocio, en analizar el equipo, la organización a nivel de productividad, de gestión interna de la organización, procedimientos, el análisis financiero, sobre todo cuando estás empezando, el análisis de flujo de caja. Esto es, cuánto dinero hay en la caja, cuánto dinero hay en el banco, cuándo tienes que pagar a tus proveedores y cuándo vas a ingresar realmente de tus clientes. No cuánto facturas, sino el día en el que vas a ingresar el dinero, porque eso es lo que asegura la supervivencia de los negocios al principio. Tener claro que siempre tienes liquidez. Y luego los dos últimos puntos, ventajas competitivas y prioridades. Si no tienes claras cuáles son las ventajas competitivas de un negocio y todo este análisis lo aterrizas en prioridades, porque el resto de análisis tocan un montón de temas y luego sí tiene sus conclusiones, pero a mí me parece súper importante que ya una de las partes del análisis sea aterrizar todo esto en las prioridades que tu negocio tiene que tener en cuenta hoy. Y ahora, de todas estas 8 áreas, ¿cuáles son las más importantes cuando un negocio está empezando de cero? Fíjate, piensa, porque al final todas son importantes, evidentemente todas tienen su importancia, pero hay que saber elegir cuáles son las más importantes, porque si todo es importante, como siempre digo, nada es importante. Así que tienes que centrarte en cuáles son las áreas prioritarias. En mi experiencia, trabajando como empresario desde hace más de 10 años, trabajando como competitive manager desde hace años con empresas de todos los sectores, bueno, no de todos los sectores, de muchos tamaños diferentes, al final los puntos que en mi experiencia personal y con otros son más importantes para la fase inicial, que es también la fase más dura. Recuerda, entre 3 y 5 años, cuando haces el análisis de cuántas empresas sobreviven a los 3 a 5 primeros años, el 90% de las empresas mueren. Es una tasa de mortalidad impresionante. ¿Y por qué? No es porque montar un negocio sea imposible, no, lo es muy difícil, tiene retos, pero con el método adecuado, sabiendo cuáles son los obstáculos, sabiendo cuáles son los atajos, los buenos atajos, puedes tener muchas más garantías de tener un negocio sólido. Así que al comienzo, lo más importante que tienes que tener en cuenta, y esto vale para cualquier etapa de un negocio, son los clientes, por supuesto. Tener claro cuál es el tipo de cliente al que te diriges. Y en otros vídeos de mi canal de YouTube analizo cuáles son los distintos tipos de clientes y por volumen cuál es el tipo de cliente que en un negocio, sobre todo al comienzo, pero en todas las etapas, cuál es el tipo de cliente en el que te tienes que centrar para conseguir crecer más en el negocio. Pero el cliente, tener claro cuál es el cliente adecuado, hacer un análisis del avatar
de cliente, que esto no es simplemente la edad, el sexo, sino conocer, hacer una descripción, ponerle nombre si quieres, pero hacer una descripción del tipo: Juan es un profesional que tiene problemas en el trabajo, ha querido lanzar algunos proyectos pero no le han salido bien, se siente que tiene las alas cortadas, tiene un salario medio bajo, ha estado haciendo formación durante varios años, pero siente que todo lo que aprende no le sirve y por eso Juan es candidato para lo que sea que ofrece mi negocio, para mi producto o mi servicio. Eso, y te lo he dicho de manera muy sucinta, pero creo que coges la moraleja, al final se trata de conocer de verdad a la persona, sus dolores, sus aspiraciones, sus retos. No se trata simplemente de conocer la edad, el sexo, la profesión, eso es importante, pero hay que ir un paso más allá. Así que, una vez que tienes claro el cliente, el siguiente punto importante es analizar el mercado. Tengo otro vídeo en mi canal de YouTube en el que analizo en detalle este apartado, análisis de la competencia en 3 dimensiones, siguiendo una de las metodologías que más me gusta, que es la metodología del océano azul, propuesta por los dos autores de este libro de la Universidad de Harvard. Y al final, cuando haces el análisis de mercado, pero bien hecho, analizando clientes, analizando productos alternativos, no solo sustitutos, y analizando grupos estratégicos diferentes, bueno, pues al final lo que tienes que aterrizar es qué ofreces tú de valor frente al resto de competidores que has analizado en tu análisis de la competencia. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Que esto es el apartado de las ventajas competitivas. ¿Cuáles son las ventajas competitivas o la ventaja competitiva de tu negocio, del producto o del servicio que quieres desarrollar? Si al final no lo tienes claro y no tienes una propuesta de valor, lo que se llama la curva de valor, que básicamente es qué nota tienes en cada uno de los valores importantes de ese producto o de ese servicio que vas a ofrecer. Pueden ser precio, puede ser variedad, puede ser condiciones de entrega, todo lo que el cliente pueda valorar de tu producto o servicio y de los competidores que hacen algo más o menos parecido. Bueno, pues en qué valor o en qué valores destacas. Si no destacas en ninguno, si tienes una curva de valor como el resto, vas a tener que competir por precio y al final eso, para volúmenes pequeños, cuando estás empezando un negocio, no es un modelo de negocio sólido. Así que tienes que lanzarte a tener claro cuál es el valor diferencial de lo que ofreces. Puede ser por las condiciones de entrega, puede ser por la calidad y la excelencia, por lo que sea, porque estás ofreciendo un producto que cuenta con un súper experto en un tema que va a hablarte de ese producto y va a describirte lo que estés ofreciendo. Puede ser que ofrezcas, por ejemplo, una atención al cliente extremadamente buena respecto a lo que hay en tu sector. Puede ser que ofrezcas, a lo mejor no un coste de adquisición al principio por comprar el producto, pero sí a lo largo de la vida útil, como hicieron con los autobuses en Estados Unidos, la compañía que ahora tiene el 20% de la cuota de mercado en Estados Unidos. Es una compañía húngara que empezó a comercializar autobuses de fibra de vidrio, materiales compuestos como los que sirven para hacer los barcos o como los que sirven para hacer muchos objetos, que al final demostró que era más caro al principio el producto, así que el precio no lo es todo, pero a lo largo de la vida útil ese material permitía, como pesa menos, gasta menos combustible, además tenía más fácil reparación, era más fácil mantenimiento y por tanto más barato. Al final se trata de ser competitivo en algo con tu producto o servicio. Ese es el segundo aspecto fundamental. Luego, fíjate, el equipo y la organización. Si te digo, es importante el equipo y la organización, como empiezas a organizar tu negocio, con qué personas cuentas, qué procedimientos tienes, asegurarte que todo el mundo sea súper productivo. Parece que en ese momento inicial es muy importante porque estás empezando a hacer cosas, estás empezando a trabajar y no te puedes permitir a lo mejor pues tener un 10 o un 20% de improductividad o un 30 o un 40, como pueden permitirse empresas más grandes que, aun estando mal, se lo pueden permitir y no tiene un impacto tan directo. Bueno, pues al final, fíjate, mi reflexión para ti es que el equipo y la organización no son claves en la fase inicial. El equipo es fundamental, es una de las patas fundamentales junto con los clientes, pero primero van los clientes y luego el equipo. Al final, en ese momento inicial, no tienes que obsesionarte por el equipo. Luego, evidentemente, en cuanto empiezas a crecer, sí, pero al principio muchas veces vas a estar tú solo. Así que los procedimientos, la manera de trabajo, puede que no sea súper productivo, pero lo que más importa en ese momento es que tengas el cliente claro y que tengas tus ventajas competitivas claras. Eso es lo más importante. Luego, evidentemente, en cuanto ya hayas validado lo que ofreces con tu cliente, básicamente ya tengas un grupo de clientes satisfechos y muy satisfechos, porque si solo están satisfechos, tienes que darle una vuelta al producto, tienes que generar que se le abran los ojos a los clientes, que tengan ese, lo que los anglosajones, los americanos llaman el efecto wow. Bueno, pues tus clientes tienen que hacer wow, porque si no hacen wow, a lo mejor tu negocio no es tan potente como crees. Y con la poca competencia que haya, pues va a ser un océano rojo, un mundo de competencia a sangre y fuego. Así que tienes que centrarte en tener clientes, tener el cliente bien definido, conocerlo, tener las ventajas competitivas claras y el equipo y la organización vendrán
y serán importantes, pero vendrán después. El siguiente punto, proveedores y alianzas, pues no es en este momento, es más adelante. Ahora te comentaré en qué etapa en concreto. Y luego los últimos 3 puntos de mi estructura de 8 pasos del análisis de competitividad. El análisis financiero es crítico en esta etapa, pero ojo, no cualquier análisis financiero, no la cuenta de pérdidas y ganancias, no el balance, todo eso es importante y lo tienes que tener por contabilidad y para presentar impuestos, pero al final lo más importante no es eso, lo más importante es el análisis de flujo de caja, lo que te decía al principio, saber cuándo te pagan y cuándo tienes que pagar. ¿Por qué? Porque muchísimos negocios mueren por no tener dinero, por no tener liquidez, por no haberse dado cuenta que en 2 meses se van a quedar con un agujero de dinero, porque sí, dentro de 3 meses van a cobrar, pero antes tienen que haber invertido para poder hacer ese producto o ese servicio que luego van a vender y por el que luego van a cobrar. Así que fíjate que es crítico tener un control del flujo de caja, de cómo entra y sale el dinero con fecha. Eso es crítico para que un negocio tenga más posibilidades de salir adelante y porque hay muchos gastos que, como en tus ahorros personales, como en tus gastos personales, si no te paras a hacer un análisis detallado de lo que te gastas en café, en comidas, en caprichos, al final de mes dices, pero ¿cómo queda tan poco dinero en la cuenta? Y al final, cuando echas la vista atrás, dices, es que no me hubiera imaginado que gasto tanto en estas pequeñas cosas. Bueno, muchas pequeñas cosas suman mucho y en los negocios pasa igual y multiplicado por mucho. Así que es súper importante tener el análisis financiero, en particular del flujo de caja, no el resto de análisis financieros mucho más complejos que son importantes, pero en otras etapas de la empresa. Luego aterrizamos, como te decía antes con el mercado, aterrizamos, una vez que has hecho el análisis de mercado, aterrizas en este punto, en el siguiente, en el séptimo del análisis, que es el de las ventajas competitivas. Ya te he dicho que es crítico. Y por último, el último punto, el resumen de todo lo que has analizado como Competitive Manager en el análisis, el último punto es el de las prioridades, especialmente cuando estás al comienzo, cuando estás montando un negocio de cero, tienes que tener súper claras las prioridades. Las prioridades, es decir, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, porque hay demasiadas tentaciones de ser un hombre orquesta, de ser un bombero, apagar un montón de fuegos, hay un montón de efectos sirena que te llaman, que parecen oportunidades de negocio, posibles clientes, posibles proyectos interesantes y te lanzas a todo y ese es el principal error de una empresa cuando empieza, no tener foco. Como no tengas foco, y tengo un vídeo, me pongo aquí casi, no voy a decir enfadado, pero muy enérgico, y en mi vídeo, en mi canal de YouTube tienes un vídeo que se llama Foco Extremo, porque no se trata de estar un poquito más concentrado, no, se trata de tener absolutamente claro lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Prioridades concretas, escritas y en orden. Fíjate que no es lo mismo tener como prioridades, tener un negocio, construir un negocio sólido, rentable y escalable, la primera prioridad, y la segunda prioridad, dar el máximo valor posible a tus clientes. Y así podrías decir, tercera, la cuarta, la quinta, no es lo mismo tener una de esas prioridades la primera y otra la segunda o al revés. Porque si la rentabilidad está por encima del valor al cliente, por supuesto vas a cuidar las dos cosas, porque las dos son la primera y la segunda, están en el podio de tus prioridades. Pero si hay alguna decisión en la que tienes que comprometer una de las dos, vas a darle más prioridad a la rentabilidad, si esa es la primera prioridad, o al valor de tus clientes, si esa fuera la primera de las prioridades. Así que es crítico tener por escrito, concretas y ordenadas las prioridades y que sean prioridades para tu negocio, que no sean prioridades genéricas que valen para cualquier negocio, como dar mucho valor, tener mucha rentabilidad, ayudar a mis clientes a tener una vida mejor. Bueno, te he dado 2 ejemplos genéricos, pero cuanto más concretos para tu negocio, mejor y más valor tendrán. Y es importante el orden para cuando tienes que tomar decisiones estratégicas, tener claro qué es lo que has pensado, que es más importante. Evidentemente todo esto es algo que puede ir cambiando, puedes ir ajustando, puedes ir repensando, matizando, pero una vez que lo hayas pensado, tienes que dedicarle mucho tiempo a pensar y luego poco tiempo a seguir pensando otra vez porque ya has pensado mucho la primera vez y lo tienes claro y luego lo revisarás cuando sea necesario. Así que esas son las prioridades en la etapa cero, en la etapa de niño pequeño, en la etapa cachorro, saliendo del huevo cuando estás montando un negocio desde cero. Pero esto está muy bien, pero una vez que pasamos a la siguiente fase, Isaac, ¿qué debemos hacer? Cuando pasamos a la fase de crecer o a la fase de una vez que ya estás maduro, que ya has crecido, que ya tienes una cierta posición de liderazgo en tu nicho, ¿cómo mantenerte competitivo y mantener ese liderazgo? ¿Cómo seguir encima de la ola y que no se te pase la ola y te caigas? Bueno, pues en la fase de crecer, fíjate, los clientes son importantes siempre. Tienes que siempre estar actualizando cuál es tu avatar, cuál es tu cliente objetivo.
Avatar es la terminología que se utiliza en marketing muchas veces, pero es cliente objetivo al final, pero con ese análisis más profundo que te decía antes. Luego, por ejemplo, el mercado. Pues el análisis de competencia evidentemente hay que tenerlo actualizado, pero actualizar no significa hacer desde cero. Así que el análisis de mercado es algo que te va a ser mucho más fácil tener actualizado y no vas a tener que hacerlo desde el principio. No es tan importante como cuando empiezas. Y ojo, un concepto importante, fíjate, de la empresa al principio, lo tengo aquí en el esquema y quería comentártelo antes de pasar a la fase de crecer. Uno de los hitos importantes que la mayoría de las empresas cuando nacen no saben hacer es lo que en inglés se llama el MVP, y esto no es el Most Valuable Player, el jugador más importante del partido, que se utiliza en muchos deportes, como por ejemplo baloncesto. Esto al final es el Minimum Viable Product. Estos son un montón de siglas, pero ya verás que es muy sencillo. El producto mínimo viable. ¿Y esto qué es? Es la mínima expresión, la mínima versión de producto o de servicio que puedes entregar y por el que puedes cobrar ya de tu cliente para empezar a probar qué es lo que le gusta a tu cliente. Por ejemplo, si vas a hacer, fíjate, hay un ejemplo muy clásico, que vas a hacer un robot y esto no sirve para empresas tecnológicas. El ejemplo se entiende muy bien con una empresa tecnológica, pero no solo sirve para empresas tecnológicas, ni mucho menos. Pues fíjate, por ejemplo, en una empresa que estuviera desarrollando robots para hacer el servicio de habitaciones automatizado en un hotel, para llevarte las toallas, los jabones, cualquier cosa que pidieras, incluso la comida a la habitación, pues para llevártelo con un robot. Bueno, pues si pretendes desarrollar la primera versión de robot ya con todas las funcionalidades, con todas las cosas que podría hacer, con todas las opciones, al final puede que tardes mucho en desarrollarlo, inviertas mucho dinero y llegues demasiado tarde a probar con cliente real, que al final es lo único que sirve, para que al final te digan que a lo mejor el 80% de las prestaciones que le has incluido no eran tan importantes. Así que lo más importante es cuál sería la versión más sencilla de robot que ya podría probar con clientes y monetizar, recibir dinero por ello. A lo mejor es un robot que simplemente ni habla ni hace grandes cosas con el cliente ni puede interactuar más allá de una pantalla táctil con algunos botones para decir si está satisfecho o no, si necesita algo más o no, y a lo mejor tiene unas funciones muy concretas. No puede llevar todas las cosas que podrías necesitar llevar a la habitación, sino simplemente toallas y los típicos jabones que te ponen en el hotel, por ejemplo, pero no la comida porque puede ser más complicado. Al final, este es un ejemplo real de una empresa real que empezó haciendo una versión de robot en la que simplemente tenía una expresión de sonrisa en la cara, una pantalla táctil con algunas opciones y solo podía llevar toallas y objetos del baño a la habitación. Y esto le permitió validar su modelo de negocio, validar su idea, porque al final todos los Excels, todos los planes de negocio que puedas montar no sirven o se vienen abajo cuando llega el primer contacto con el cliente real, porque el cliente te va a dar un bandazo a todas las cosas que tú has pensado. El cliente al final es el que tiene la razón, es el que sabe lo que valora, el que sabe lo que quiere, el que sabe lo que está dispuesto, el que sabe por qué está dispuesto a pagar. Así que es fundamental que desarrolles esta versión mínima del producto para cuanto antes que probar con clientes y poder empezar a recibir ingresos. Bueno, ahora sí paso a la parte de crecer. Te decía que en la parte de crecer es importante tener claro los clientes, ir actualizándolo. El mercado no es tan importante, tienes que revisarlo periódicamente, pero no es crítico. El equipo en este momento sí que empieza a ser crítico. Y el equipo es el pilar fundamental sobre el que vas a basar toda la organización. Pero antes, en la fase anterior, podías estar tú solo o podías contratar puntualmente profesionales que te ayudaran con algunos aspectos, incluso a través de plataformas digitales, como pueda ser Upwork, Workana, Fiverr, cualquier plataforma para contratar freelance, profesionales independientes, pero al final no tenías capacidad todavía para tener un equipo permanente. Bueno, en esta fase ya sí empiezas a necesitar incorporar personas al equipo. Tienes que cuidar la selección, cómo haces la captación, cómo haces la motivación del equipo. Esta es una de las fases en la que el equipo es crítico. Bueno, aquí la organización, muy relacionada con el equipo, empieza a ser crítica porque cuando estás creciendo, cualquier pequeño error que tienes a una escala pequeña se puede solventar de manera más sencilla, pero cuando empiezas a escalar, cuando empiezas a invertir más, cuando empiezas a llegar a más clientes, cuando empiezas a tener más equipo, si hay errores de base, si hay vicios, como cuando aprendes a conducir, si aprendes a conducir de una manera y empiezas a tener vicios de cómo poner las manos en el volante, de solo ir con una mano en el volante, a mí me pasaba muchas veces y es algo con lo que hay que tener bastante cuidado, bastante peligroso. Así que esos vicios pequeños que muchas veces no son conscientes, cuando el tamaño de la organización es pequeño, bueno, pero cuando quieres escalar de manera eficiente, hay que evitarlos, hay que quitarlos de en medio, erradicarlos, porque al
hacerlos más grande, al hacer todo más grande, todo se hace más grande. Y ese vicio tiene un impacto muchísimo mayor. Así que hay que tener mucho cuidado con la organización, con los procedimientos, con la productividad, con la gestión del tiempo. Ese es el momento en el que la organización empieza a contar. Luego, proveedores y alianzas. Pues con los proveedores hay que empezar a tener mucho ojo, optimizar, controlar cuáles son los acuerdos económicos que tienes con proveedores, ya empiezas a tener más proveedores, pero sobre todo la parte crítica son los aliados, porque las alianzas con personas estratégicas, otras empresas del sector que ya tengan a lo mejor otro tipo de productos o de servicios que ofrecen a tu mismo tipo de cliente y tu servicio puede ser complementario, puede enriquecer lo que ellos ya ofrecen. Bueno, pues ese tipo de alianzas estratégicas, cuando las haces bien, es cuando te permite catapultar el crecimiento de tu empresa. Y hay que tener mucho cuidado porque esto al final es como un matrimonio. Así que hay que darse un cierto tiempo para conocerse, para hacerse novios y luego, si todo va bien, casarse. Pero no ir demasiado rápido, no casarte, que es la tentación de muchos emprendedores, empezar a ser socio de muchas sociedades y eso al final ni te permite controlarlas, ni te permite saber que a lo mejor esos socios no son los más adecuados, son socios perfectos para otras personas, pero no tienen tus valores, no tienen tu idea, tu visión, no comparten tu cultura y al final eso se viene abajo, no funciona. Y me ha pasado muchas veces. Así que al crecer, la parte de alianzas sobre todo también es crítica. Análisis financiero, pues aquí ya no solo el flujo de caja, sino ya otro tipo de análisis, otros aspectos de contabilidad, ya tienes que contar con alguien que sea experto en el tema financiero y en más opciones para simular escenarios, para analizar, para tener una contabilidad mucho más eficiente. Al final, aquí es donde ya sí tienes que tener indicadores financieros para saber qué es más rentable, qué es menos rentable, porque ya estás empezando a crecer y necesitas crecer bien. Así que aquí la clave es tener todo ese embrión de la organización bien hecho, bien optimizado, del equipo, de la organización, de la parte financiera, para que al crecer todo eso crezca bien y no crezca con ninguna cosa por ahí deforme, mutante o rara. Bueno, y los últimos dos puntos, ventajas competitivas y prioridades absolutamente críticos. Una de las lecciones más importantes que aprendí en la Fórmula 1 es la claridad. Bueno, pues eso te lo dan las ventajas competitivas, tener claro en qué aportas valor y en qué no tienes que aportar valor. No puedes aportar valor en todas las áreas de valor de un producto o servicio. Tienes que tener claro en qué eres bueno. Si eres bueno atacando como un equipo de fútbol, si eres bueno defendiendo, si eres bueno haciendo tal o cual tipo de jugada. Tienes que ser como los cinturones negros, que son muy buenos en un número reducido de técnicas, de movimientos, de pelea, de karate o del arte marcial que sea. No tratan de ser muy buenos en absolutamente todo. Así que esa es la clave. ¿Cuáles son las ventajas competitivas y las prioridades? Que esto vas a ver son críticas en todas las etapas de un negocio. Ya hemos visto la etapa de 0 a 100 casi, de 0 a empezar en tu empresa y luego la fase de crecer. Y ahora, cuando ya tienes una cierta madurez, un cierto tamaño, a lo mejor un liderazgo en tu nicho, ¿cómo mantenerte competitivo? Porque lo crítico no es solo haber dado con la tecla una vez o tener un negocio que va tirando o va al tran-tran, eso no es un negocio. Y más en una situación de crisis vas a ver las vulnerabilidades, las cosas que no están funcionando en el negocio y es un negocio que está abocado muy probablemente a cerrar o a caer en ventas o a perder mucha cuota de mercado frente a competencia. Así que para mantenerse competitivo hay que estar siempre entrenando, esto es como un atleta, pero un atleta de maratón. No se trata de estar 8 horas al día entrenando, pero hay que dedicarle su tiempo a entrenar cada día. Así que para mantenerte competitivo, ¿cuáles son los aspectos? Cuando ya tienes una posición, una madurez, un conjunto de clientes, una cartera de clientes que ya te han comprado, bueno, pues al final el aspecto de clientes sigue siendo crítico, el aspecto de mercado hay que volverlo a analizar. Fíjate que cuando estás creciendo te decía que no era tan crítico, todo es importante, pero no era tan crítico si tuvieras que elegir lo más prioritario. Pero ahora cuando tienes que volver a ver en qué puedes ser competitivo, cómo puedes reinventarte, cómo puedes, por ejemplo, con esta crisis volver a dar valor competitivo, lo que yo llamo valor competitivo a tus clientes, que es un valor diferencial y mantenido en el tiempo, que se vaya a mantener en los próximos años, que no sea solo algo para unos días, bueno, pues al final por eso merece la pena volver a hacer ese análisis de competencia. Luego, el equipo es crítico, el optimizarlo, esto es como un equipo de fútbol, estabas en primera, has pasado a la Champions y ahora estás en el Mundial. Bueno, eso no sería un ejemplo muy bueno porque al final sería la selección de un país. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo con estás jugando en primera y eres un equipo más o menos de la parte media de la tabla, en primera división, luego estás peleando ya por la liga y luego te clasificas para jugar la Champions, la Liga de Campeones a nivel europeo. Bueno, pues al final
En esos casos tienes que optimizar el funcionamiento del equipo para seguir siendo competitivo a ese nivel. Por supuesto, tienes que trabajar la organización. Aspectos como las alianzas, pues en ese caso depende mucho, estoy hablando en términos generales, pero si tuviera que elegir aspectos prioritarios, en mi experiencia las alianzas son más importantes en la fase de crecimiento que luego en esa fase de mantenerse competitivo. Por supuesto, puede haber alianzas que te mantengan, que te ayuden a mantenerte competitivo, alianzas puntuales, alianzas para seguir creciendo, pero en una fase en la que no quieres un crecimiento otra vez exponencial, sino quieres seguir manteniéndote en la ola, las alianzas no son uno de los aspectos prioritarios. Son importantes, pero hay que centrarse en los otros aspectos. El análisis financiero es importante en las fases anteriores, pero en esta no es tan crítico. Así que tienes que centrarte en otros de los aspectos, lo que te estoy comentando, los clientes, el revisar el análisis de competencia, el equipo, la organización, asegurarte que todo vaya como un reloj suizo y los últimos dos aspectos, ventajas competitivas y prioridades, que son importantes y críticos en todas las fases de un negocio. Por eso son las dos últimas fases de la estructura que yo te propongo para el análisis de competitividad, de la estructura que yo propongo, que es la base de esa habilidad del Competitive Manager en la que yo trabajo. Así que espero que hayas visto con claridad que en cada etapa del negocio, esto es como cuando eres un niño pequeño, cuando tienes un hijo, pues cuando todavía es pequeño, de 0 a 3 años, luego cuando es adolescente, cuando ya va a la universidad, al final no tienes que darle el mismo tipo de comida, no tienes que darle el mismo tipo de cuidados, no tienes el mismo tipo de conversaciones más o menos profundas con tu hijo en cada etapa. Así que para una empresa, el error es pensar que todas las estrategias sirven igual para cada una de las etapas. Hay que adaptarlas y en cada momento hay que saber qué es lo prioritario. A lo mejor de 0 a 3 años no es tan importante lo que conversas con tu hijo como el tipo de alimentación, el tipo de ejercicios que le haces para estimular pues, su parte física, su parte mental. Y luego ya sí empieza una parte en la que, bueno, pues él ya se ejercita solo, no necesitas estar detrás de él para enseñarle a andar, pero sí necesitas cuidar cómo hablas con él para abrirte, para transmitirle los valores en los que crees. Al final es importante que cada negocio, como un niño, como una persona, cada negocio en cada etapa tiene unas prioridades. Y por eso, en la fase inicial, en la fase de crecimiento y en la fase de buscar otra vez mantenerte competitivo, he estado desgranando de los 8 aspectos que engloba mi análisis de competitividad, lo que domina un Competitive Manager, cuáles son más importantes en cada fase. Con esto vas a saber no solo montar un negocio lo más competitivo posible desde cero, sino mantenerlo competitivo cuando está creciendo y cuando ya está en una fase mucho más madura. Esto es una de las bases para tener sí o sí un negocio 8x8 y para dominar cómo aplicar en cada etapa de un negocio la habilidad del Competitive Manager.